Pues bienvenidos a una nueva edición del Punto de Mira. Como han visto en la cabecera, nuestro invitado de hoy se llama Francisco, es guayaquileño, de la ciudad de Guayaquil y ha tenido hasta el día de hoy una extensa y larga carrera política. Bienvenido, Francisco. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a través de todo un océano, pero un gusto. Muchas gracias y gracias a ti por atender al llamamiento de NBC y de nuestro programa en el Punto de Mira. A una persona con una trayectoria política tan grande, que llevas años ya desempeñando diferentes cargos. En 2008 creo que fuiste gobernador de Guayas, aunque también has sido subsecretario del Ministerio de Gobiernos. ¿Cómo se entra en política o por qué se decide hacer uno servidor público? Para que nos empieces a narrar. Porque eso sería antes del 2000, me imagino. Una vez que finalizaste tus estudios, que tienes doctorado en leyes. Sí, yo creo que esa es una gran pregunta, Juan Carlos. De hecho, Latinoamérica es un continente muy complicado, de muchos contrastes, con una estratificación muy fuerte. Entonces, a veces los fenómenos políticos se dan naturalmente o se dan por cualquier otra vía que a uno lo llevan en la vida. Yo, en mi caso, cuando estudié leyes, nunca incursioné en política. Yo más bien estaba enfocado en ser futbolista profesional. Era jugador de la selección de fútbol de mi universidad, competía en algunos torneos alrededor del país y bueno, traté de hacer compatibles mi estudio de leyes con mi pasión deportiva. Finalmente no se pudo, pero sí me gradué de abogado. Entonces, cuando yo me graduó de abogado, que fue allá a finales del milenio pasado, en el 97, decidí continuar mis estudios. Tenía ganas de seguir estudiando y me fui a Europa. Estuve en París, Francia, casi 4 años, 3 años y medio. Hice 2 posgrados en Derecho y finalmente el último año hice otro posgrado más, un DEA en instituciones y políticas públicas en la Sorbona, en París 1. Vale decir que seguía jugando fútbol allá y competía en un equipo de quinta división. Pero bueno, lo cierto es que seguí estudiando y yo diría que mi primera aproximación política seria no fue ni siquiera en Latinoamérica, fue en Europa, porque yo se podría decir que empecé mi formación social, política, académica realmente en Europa, con literatura más que nada europea, francesa, de Camus, de Sartre, bueno, algo de Nietzsche también, Tucídide, Platón, en fin. Entonces, de ahí yo regreso al Ecuador, después de trabajar en la Comisión Europea durante una estancia, trabajé 6, 7 meses en una pasantía remunerada, regreso al Ecuador ahí por el 2000, y bueno, ya empiezo a trabajar como abogado en un bufete, en un estudio jurídico, pero ya tenía estas inquietudes políticas. Entonces, en el 2002, como yo era abogado de un gremio de la Cámara de la Construcción, me invitaron a ser secretario del Tribunal Electoral del Guayas, lo cual acepté, y ese fue el primer cargo que desempeñé allá por el 2002. Fue una gran experiencia, fueron 3, 4 meses, ahí teníamos que organizar las elecciones que se iban a producir en la provincia del Guayas. Vale decir que América Latina en muchas cosas se parece a Europa y en otras no. Por ejemplo, en los sistemas electorales uno tiene que estar muy vigilantes porque en cualquier momento puede haber cuestiones de fraude. Y en la provincia del Guayas había habido muchas acusaciones sobre ese tema. Entonces nos preocupamos de hacer un trabajo muy concienzudo para que nadie pueda tener ninguna duda del proceso electoral. Finalmente se terminó bastante bien, sin ningún cuestionamiento de ningún tipo. Y yo diría que ese fue el punto de partida. Después, sí, me ibas a preguntar algo. Sí, no, iba a hacer un pequeño matiz que no hice, que eres hijo de Eduardo Jiménez Parra, es abogado y dirigente del Barcelona Sporting Club, de ahí viene la fama al galgo, como decimos aquí en España. Obviamente sí. Vienes de una familia muy vinculada al deporte y se nos ha olvidado mencionar esta cosa, que yo creo que era importante. Lo que pasa es que, bueno, el directo es así y se nos fue. Hablabas... En un punto, Juan Carlos, solamente porque es verdad, hay que hacerle justicia a mi familia. Mi papá fue 30 años dirigente de Barcelona. Hay un coliseo con un nombre de un tío mío que fue un gran basquetbolista del Guayas, Abel Jiménez Parra. Él fue jugador de selecciones en el Ecuador y además
un primo hermano mío también fue el primer beisbolista de Grandes Ligas ecuatoriano en Estados Unidos, Álvaro Cañarte Jiménez, que jugó en los Tigres de Detroit. Entonces, que el deporte pues lo llevamos en la sangre y es algo que yo, gracias a Dios, lo puedo practicar hasta el día de hoy y me encanta. Muy bueno, el deporte es salud y a la familia hay que tenerla presente y sobre todo tenerla en cuenta cuando uno habla de una trayectoria que obviamente viene dada por una familia, una gran familia. En Ecuador son muy conocidos. Hablabas, una cosa que me parece muy interesante, que hablabas de que en aquellos años que tú tuviste que ejercer en ese cargo de, no sé si ya se llamaba CNE, Centro Nacional Electoral. No, era Tribunal Electoral del Guayas. Tribunal Electoral. Bajo la sombra de esas pequeñas trampas, aquí en Europa o en España concretamente se dice pucherazo, allí, bueno, me imagino que se dirá de otra forma, pero que es lo mismo, que el resultado cambia de la noche a la mañana y hay fraude electoral. A día de hoy podemos decir que para el 2021 Ecuador se enfrenta a unas elecciones que, digamos, tendrán más transparencia que las últimas. Las últimas lo digo porque la experiencia que tuve yo me pareció, o por lo menos bajo sombra de dudas, ya que creo hizo bastantes recursos, que no sé si hubo fraude, pero las cosas no quedaron muy claras con ese apagón digital. Sí, ha sido un camino muy tortuoso, lleno de subidas y de bajadas y de retrocesos. Yo personalmente pienso que es deleznable que se quiera meter la mano a una elección, porque más importante que un candidato sea electo es que el sistema electoral funcione. Si el sistema electoral no funciona, si las reglas del juego democrático no se respetan, las elecciones terminan siendo una farsa y todos los procesos terminan siendo dictatoriales porque son gobernaturas totalmente ilegítimas. Entonces, yo creo que no es un tema menor. Hemos tenido muchas irregularidades a lo largo del tiempo. En el 2017 fue escandalosa la forma en que se generaron irregularidades en el proceso de escrutinio, con apagón y con todo, como tú bien dices, Juan Carlos. Luego, en el 2019 también hubo una serie de reclamos de las mismas autoridades electorales. Porque bueno fuera que nosotros los actores políticos, yo fui candidato a la alcaldía de Guayaquil en la elección pasada, quedé tercero entre 21 candidatos, bueno fuera que nosotros hubiéramos reclamado, lo cual hicimos, pero estábamos medio a ciegas, y los mismos integrantes del Consejo Nacional Electoral hicieron informes contra la mayoría, diciendo todas las irregularidades que había habido en el proceso. Hoy tenemos más experiencia, estamos más viejos, tenemos más andadura, por decirlo así, y vamos a tomar más precauciones. Que el sistema es invulnerable, no es invulnerable. Que no estamos en el fuerte Knox del sistema electoral. Seguramente habrá que estar muy vigilantes. Que tenemos nuestras desconfianzas respecto a lo que pueda pasar, sí, tenemos nuestras desconfianzas, pero también hemos aprendido. Sabemos que tenemos que cuidar nuestros votos, tenemos una organización electoral mucho mejor que la de los procesos anteriores, y esperamos que todos esos controles sean de máxima utilidad ahora que nos enfrentamos a una hora tan histórica para el país. Hablábamos que después de esta primera trayectoria política tuya, estábamos viendo ahí, mientras tú nos explicabas un poco el tema de ese fraude que hubo, te presentaste en las elecciones, digamos, locales o de núcleos de municipios en el 2018, nada más y nada menos que a Guayaquil, como alcalde de Guayaquil, que tiene una población, lo que es el Gran Guayaquil, de prácticamente 4 millones de habitantes, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Ya que Guayaquil es una ciudad que es motor, obviamente no es la capital, que es Quito, pero es un motor económico muy grande. ¿Cuáles eran un poco las propuestas que llevabas para mejorar esa gran ciudad de Ecuador? Bueno, nosotros estábamos proponiendo un cambio administrativo de fondo. Mi tesis central es que Guayaquil no podía seguirse manejando desde un solo centro administrativo, que debíamos distritalizar, que la ciudad tenía que ser organizada en función de circunscripciones de 300.000 habitantes, tal como sucede en las grandes ciudades en Europa. No estamos inventando el hilo negro ni el agua tibia. La ciudad se ha complejizado mucho. En algunos lugares, sin duda, ha crecido, la obra de infraestructura ha crecido, los servicios básicos han mejorado, pero tenemos grandes franjas poblacionales más atrás de la perimetral, en Monte Sinaí, en el Fortín, que están completamente desatendidas, donde la gente vive como en el siglo XVIII. Y la única manera de abordar este tema es con otra organización administrativa. Nosotros propusimos la organización de la ciudad en 10 distritos. No quiere decir que se van a escoger a 10 alcaldías, sino que son 10 delegados por el alcalde. El alcalde sigue siendo el alcalde de la ciudad,
pero por lo menos es un principio de descentralización, cada uno con su casa comunal, cada uno con su centro comunitario, cada uno con su clínica de desintoxicación para adicciones, cada uno con la administración de sus parques, cada uno con su esquema de funcionamiento de servicios básicos. Hay algunas cosas que son transversales, como el agua, como el alcantarillado, como la obra física, pero hay otras cosas que tienen que manejarse sectorizadamente. Entonces, la otra cosa, el otro aspecto fundamental de mi propuesta era la recuperación del río. Guayaquil es una ciudad naturalmente ecoturística. Está enclavada en un golfo, que es el Golfo de Guayaquil, que está atravesado no solamente por una ría, sino por diversos ramales de estero. Eso le da una configuración muy especial a la ciudad y eso no es aprovechado. Está totalmente contaminado, totalmente subutilizado, con niveles de sedimentación escandalosos en muchas partes. Entonces, yo creo que la proyección de la ciudad para los próximos 30 o 40 años pasa también por aprovechar sus extraordinarias cuencas de agua, que no es algo que hemos estado haciendo hasta ahora. Básicamente esa era la propuesta. Había muchas cosas más coyunturales, como el tema de multas, como el tema de la delincuencia, que son temas que siempre regresan, pero yo creo que lo medular era la distritalización de la ciudad y la recuperación de sus recursos naturales, principalmente su recurso acuífero. Entonces, creo que fue una linda campaña, nos permitió, por decirlo así, regresar de alguna forma a la palestra pública. Yo no había hecho política activa ni proselitista durante 10 años. Mi último cargo había sido de gobernador de 2008 a 2009. Y bueno, ahora que estamos en esta aventura para la Asamblea, creo que retomamos un poco sobre esas ideas que ya fueron trabajadas en el 2018 y que deben tener una continuidad. Porque obviamente Guayaquil, siendo, como bien has dicho tú, una ciudad turística, tiene mucho que mejorar, tanto, bueno, igual incluso transporte público, como la isla de Santay, que tiene atractivos turísticos que yo sé que obviamente no ganaste, y está Cintia, que lleva gobernando muchos años, social cristiano. Es un reto muy difícil el que te pusieron, sinceramente no era nada fácil en un feudo que obviamente durante años y años ha seguido votando en una línea, de la noche a la mañana a cambiar. ¿Puedo preguntarte los resultados, más o menos, cómo me dijiste que habías quedado? Sí, fuimos más o menos, éramos como, 20, si no me equivoco, 21 candidatos, yo quedé en tercer lugar, saqué 3 puntos algo de las preferencias, la mayor votación fue concentrada entre la candidata oficialista, que es Cintia Viteri, que es la actual alcaldesa, y el prefecto de la provincia, que eran prácticamente 2 autoridades en funciones. El prefecto de la provincia estaba ya 10 años en funciones y estaba ahora postulando para la alcaldía de Guayaquil, que quedó segundo. De ahí, por decirlo así, de los outsiders, de los que entraban, yo quedé, bueno, después de ellos 2, tercero, y de ahí una lista de 17, 18 personas más. Como digo, fue una bonita elección, nos permitió proponer algunas tesis. Los procesos de cambio no son cosas que se hacen de la noche a la mañana, ni que se plasman en una sola elección. A lo mejor no las plasman ni la persona misma que las está proponiendo, pero hay que impulsarlos, hay que empezarlos, hay que proponer ideas, hay que debatirlas. No es un tema sencillo, pero tampoco es un tema imposible, y creo que hoy que estamos en esta situación de la candidatura a la Asamblea, con las buenas posibilidades que tenemos, con la solidez y maduración que ha ido obteniendo la organización política, nuestra organización política, creo, me parece que estamos en otro momento para asumir nuevos desafíos. En la candidatura a una alcaldía hay unas responsabilidades. ¿Qué tiene más, un gobernador o un alcalde de una ciudad tan grande? Son distintas. Yo pienso que por la naturaleza de lo que es la provincia del Guayas y la ciudad de Guayaquil, la alcaldía de Guayaquil es inclusive, tiene tal vez un poco más de peso que la misma gobernación de la provincia, porque maneja un presupuesto grande, porque tiene un ámbito de influencia sobre necesidades que, como tú bien dices, ya en el Gran Guayaquil son prácticamente 4 millones de personas. Hace muchas cosas la alcaldía, puede hacer muchas cosas, tiene un presupuesto amplio, puede ser un agente de cambio extraordinario, no solo para la ciudad, sino también para la región. Yo creo que hay que ser ambicioso cuando uno es, y ambicioso en el buen sentido cuando uno es alcalde de Guayaquil. Tiene que tener la voluntad de incidir positivamente en la vida de la gente, no solamente impulsando los procesos que tienen que ser impulsados en la ciudad, sino también en la provincia, porque además lo que hace Guayaquil, de lo que hace Guayaquil se entera todo el país. Obviamente, nos enteramos, ya que dices que lo que hace Guayaquil se entera todo el país, pero también se entera todo el mundo. Hubo una gran controversia, yo no sé cómo lo viviríais, pero aquí a nivel de España, cuando un avión con ayuda y con voluntarios médicos quiso aterrizar
y la alcaldesa ordenó que las camionetas del municipio bloquearan la pista. Eso, digamos, no trascendió, pero en la opinión pública fue cabecera de varios informativos y obviamente no le hizo ninguna buena publicidad esa acción de Cynthia Viteri. Totalmente de acuerdo, yo critiqué mucho esa decisión, creo que no nos hizo ningún favor, creo que además fue totalmente precipitado porque el avión venía vacío y pues no es que los aviones son como los ovnis, que aterrizan en un territorio y nadie sabe quién viene adentro. Hay una torre de control, hay unas comunicaciones, hay un contacto permanente entre el piloto y las autoridades de tierra. Las autoridades saben quién viene en el avión, saben, no están desconocidas y aún así, por la psicosis, muy probablemente, quiero entender que fue por la psicosis que vivíamos en ese momento en la ciudad, con noticias de cadáveres en las calles, que ni siquiera eran recogidos por las autoridades del gobierno, les dejaban flores ahí y esperaban a que el sol les vaya pegando para después ir a ponerlo en un refrigerante. En realidad, la ciudad de Guayaquil vivió escenas dantescas este año, realmente dantescas. Obviamente, como muestra un botón, aquí le puedo comentar, Francisco, que la última vez que trabajadores aeroportuarios salieron a una pista, se enfrentaron a 5 años de pena de condena. Y obviamente, siendo una autoridad municipal, es mucho más grave aún. Vamos a pasar de tema y ya has iniciado el tema de la pandemia, porque nos has dicho que obviamente este trágico suceso sucedió un poco vinculado por ese malestar. ¿Cómo está llevando el tema Ecuador del COVID? Ya sabe usted bien que en Europa está volviendo una segunda ola mucho más fuerte, con un número de muertos altísimo, y eso teniendo en cuenta de que ya se ha comenzado días atrás en el Reino Unido, aquí en España se comienza el 27 a poner la vacuna. Ustedes ya tienen la segunda ola, ¿cómo han afrontado la primera? Cuénteme. Bueno, nosotros estamos en la fase de conclusión de la primera, nos ha costado mucho, hemos sufrido mucho. Como te decía, Juan Carlos, las escenas que vivimos durante el 2020 son escenas que quedarán para siempre grabadas en nuestra memoria. Un incremento exponencial de la tasa de mortalidad a más del 500% durante los meses de marzo y abril. Después entendimos y aplicamos algunas lecciones. El asunto fue bajando de tono. Recién pudimos empezar a recomponernos alrededor de julio, diría yo. Junio, julio, finales de junio, julio, agosto, septiembre, a tratar de recuperar algo de normalidad. Pero ahora, con todo lo que ha sucedido en Europa, con esto de la llegada de la segunda cepa, se han vuelto a reforzar las medidas de restricción. Apenas hace 2 días el presidente ha decretado toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, prohibición de venta de licor, prohibición de reuniones de más de 10 personas. En fin, hemos vuelto, no diría que a los meses más oscuros de marzo y abril, pero sí a un régimen como el que teníamos alrededor de junio de este año. La gente está muy cansada, está muy agotada, pero agradecida de estar viva, porque yo creo que todos hemos perdido algo alguien en esta pandemia. Yo he tenido amigos, lamentablemente un par de amigos fallecieron, otros se salvaron, he tenido personas cercanas, colaboradores míos que perdieron padre y madre. Creo que todos hemos experimentado más cerca o más lejos estas desgracias. Y bueno, estamos agradecidos de estar vivos y obviamente la gente no se resiste a estas nuevas disposiciones que ha tomado el gobierno, pero también tenemos un tema económico sobre el cual no podemos dejar de estar preocupados también, porque las sociedades siguen avanzando, tienen que seguir avanzando. Y también tenemos un proceso político, que es otro tema que es sumamente importante y que lo vamos a tener que afrontar ahora en febrero del próximo año. Eso es lo que le quería yo preguntar. Primero, una cosa que es, Ecuador ya ha optado por una vacuna, como por ejemplo aquí todos los países de Europa ya han empezado el reparto, ya llegan camiones desde Bélgica donde están haciendo la vacuna europea, aunque el Reino Unido la primera ha optado por la versión de la vacuna americana. Ustedes ya tienen, digamos, elaborado un plan de vacunación. El gobierno, aunque obviamente queda poco tiempo para que haya elecciones, ¿se está dedicando a la compra masiva de vacunas o todavía no? Y hay un plan de vacunación.
de acuerdo a lo que ha dicho el ministro de Salud, va a empezar a mediados de enero de este año. Se van a empezar con algunas autoridades, policía, enfermeros, Policía Nacional, Ejército, y después seguirá con la población. Pero vamos a empezar a mediados de enero con el plan de vacunación, que lo tenemos previsto. Otros decían que iba a ser en marzo, pero como digo, el ministro lo adelantó para enero. Me parece una cosa buena. Ojalá sea efectivo. No deja de ser extraño para nosotros que el primer país que aparentemente empieza con la campaña de vacunación, que fue Reino Unido, fue el primer país también en anunciar la llegada de una nueva cepa. Entonces, eso también a uno lo deja un poco descolocado, porque es como que estuviéramos siempre atrás del virus. El virus ya muta, pero nosotros estamos vacunando respecto de la primera versión del virus, cuando tal vez lo que deberíamos hacer es adaptar nuestros medicamentos para esta segunda versión. Pero, en fin, eso ya lo estarán manejando las autoridades. Lo que está claro es que nosotros tenemos nuestro propio cronograma de vacunación que va a empezar, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, a mediados de enero del próximo año. Correcto. Y el plan B, porque yo he oído en alguna ocasión que ciertos partidos, de hecho el movimiento creo, dijo que sería bueno plantearse la opción B de atrasar las elecciones. Después el CNE dijo que no, pero luego hay una cosa muy importante. Los ecuatorianos residentes en el exterior se deberán acoger por normativa a las disposiciones de cada país. Por ejemplo, a día de hoy, los ecuatorianos que solo de Madrid suman más de 60.000 en una sola ciudad, que deberían votar en un recinto electoral, no podrían hacer. Hay un plan B para no dejar a toda esta gente fuera y obviamente las dignidades que se deben elegir también por cada jurisdicción, porque estamos, por ejemplo, en el caso de España con las restricciones más grandes que ha habido incluso antes. O sea, permitido salir de casa, pero, por ejemplo, en la Navidad no se pueden juntar más de 6 personas de los núcleos familiares. O sea, ¿han pensado en lo que puede pasar el día 7 si los ecuatorianos residentes en el exterior, con su derecho a voto, no pueden? ¿O el CNE no ha dicho nada al respecto? El CNE todavía no ha aclarado nada al respecto, pero obviamente todos los actores políticos sabemos que existe la posibilidad de que se atrasen las elecciones. Eso está flotando en el ambiente, no solamente por el tema del COVID y del manejo de la pandemia, sino también por algunas resoluciones sobre algunos actores políticos que todavía están pretendiendo ingresar a la ley electoral. Eso son dos razones distintas, pero que confluyen hacia una misma eventual solución que puede ser postergar las elecciones. Pero no es un escenario sencillo, porque la Constitución establece que la posesión de las autoridades es como máximo el 24 de mayo. Entonces, la fecha de posesión no se puede postergar y todo tiene un cronograma. Yo creo que es algo que están manejando las autoridades del CNE como última salida. Es algo que está en el ambiente, pero no es algo sobre lo que se han decidido hasta ahora porque tiene sus connotaciones y además que tiene sus condicionamientos constitucionales. Y pienso que no van a llegar a eso a menos que sea absolutamente necesario. Obviamente, lo primero que deberían garantizar, en mi opinión, es la seguridad de los ciudadanos. Luego, aclarar todos estos temas de los candidatos, porque por culpa de la pandemia todas las certificaciones de candidaturas han ido fuera de plazo, con lo cual eso ya incumple una ley, digamos. Dijeron unos plazos, ellos mismos les han incumplido. Obviamente, si no hay unas garantías suficientemente, primero, sanitarias y después de participación, deberían. Es una causa mayor, por decirlo de alguna manera. Obviamente, porque claro, puede surgir un gran problema, primero, en cuanto a la salud pública, y luego, imagínese usted, los 300.000 ecuatorianos que viven en Europa que no pueden ejercer el derecho al voto, ¿qué harían? ¿Dejar de enviar parte de esas remesas que son una de las fuentes más importantes de divisas del exterior? Incluso creo que ganan a la camaronera, a la florícola, teniendo 3.250 millones de dólares de ingresos anuales. Bueno, pues Francisco, vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad, no se vayan y vamos a continuar en esta segunda parte del programa desgranando seguramente algo que les interesa a ustedes más, que son las propuestas que nos va a traer para las próximas elecciones, si son el 7-7 o si no, pues bueno, cuando se puedan celebrar por la seguridad de todos. Así que dentro de unos segundos continuamos con Francisco Jiménez, candidato a la Asamblea Nacional. Volvemos en unos segundos. La naturaleza
Siempre ha estado muy cerca para hacernos sentir que somos libres, para emocionarnos, para inundar de vida cada mirada y hacer de los instantes momentos que perduran en nuestra vida. Momentos para saborear la tradición, las costumbres, para respirar espacios llenos de silencio que permitan renovar el espíritu y la mente. Para explorar lugares llenos de nuestra historia, admirar el arte que fusiona perfectamente con paisajes infinitos. Ahora que no podemos viajar y hemos aprendido que las personas nos necesitamos. Ahora que vivir espacios cómplices es lo más importante. Es cuando nace una nueva oportunidad de compartir experiencias con las personas que amamos. Experiencias que nos harán sentirnos vivos otra vez. Muy pronto, volveremos a recorrer juntos lugares tan hermosos como la propia vida, la naturaleza y lo mejor que ha creado el hombre. Todos esos rincones de belleza están ahí, esperándote. Explora la montaña palentina. Otra vez empiezo a enloquecer. Esa mina cada rato me quiere ver. Lo que siente ella lo quiero saber. No quiero volver a caer. Cálmate, cálmate, piénsalo bien. Tantos días que hasta duele a la 100. Intenté sacarte y no lo logré. Pues bienvenidos de nuevo después de esta pequeñísima pausa publicitaria que les ha dado tiempo a ir a tomarse un vaso de agua o un té. Seguíamos con Francisco Jiménez, candidato a la Asamblea Nacional por el el movimiento Creo. Quiere decir que es un movimiento porque si no, me rinden. Bueno, pues hemos dejado para la segunda parte del programa un poco tu programa, que nos cuentes un poco. Primero, yo creo que igual las propuestas, por qué hay que votar a Guillermo Lasso para las próximas elecciones, y después las propuestas que llevas tú a nivel personal. Cuéntanos un poco qué es lo que pide Guillermo Lasso para Ecuador. Bueno, yo creo que eso es bien importante, Juan Carlos. El país atraviesa una situación muy compleja. Este año hemos tenido 3 pandemias, como digo yo, o como decimos todos. Una pandemia sanitaria, que ha sido por todo el tema del COVID y todo lo que eso ha acarreado. Una pandemia económica que no se originó con el COVID, pero se agravó con el COVID, porque ya veníamos un poquito de tumbo en tumbo haciendo mal nuestros deberes económicamente hablando, y ahora con el COVID, que paralizó prácticamente la economía mundial, hizo que perdamos en buen romance más de 500.000 de empleos en un solo año, con tasas históricas del 13, del 14, del 15 de desempleo alrededor de abril y mayo de este año 2020. Dirá, bueno, eso no es mucho porque de repente en Europa se manejan tasas de desempleo más altas. Sí, pero hay que tomar en cuenta aquí que la población económicamente activa, solamente de esa población económicamente activa, apenas un 40-50% tiene un empleo adecuado. Mucha gente que está económicamente activa lo hace desde el cachueleo, como decimos acá, desde el empleo informal. Desde el empleo informal, desde ganarse el $1, los $2, los $5 al día, y ahí ve cómo la va sacando. No se los cuenta dentro del desempleo, pero no son un empleo con todas las prestaciones de ley y los beneficios, como se lo entiende en otras partes del mundo. Entonces, la tasa de desempleo termina siendo un poquito maquillada por estas cifras, ¿no? Lo cierto es que hemos tenido una pandemia económica tremenda, y la más grave de todas ha sido la pandemia moral, con escándalos de corrupción realmente avergonzantes, comercios con bolsas de cadáveres, para fundas a cadáveres que se sobrepreciaban a 3, 4, 5, 6 veces el valor, negociación con insumos médicos, escándalos con infraestructuras de hospitales en diferentes provincias. Un tema terrible, porque mientras la gente se moría, había otros que querían hacer su negocio. Afortunadamente no son muchos, pero hacen mucho daño.
y tenemos que neutralizarlos, tenemos que buscar la manera de sancionarlos. Un pequeño matiz. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque de la corrupción nadie está a salvo, ni está a salvo Italia, tiene políticos corruptos, ni España, mucho menos. Somos países hermanos y parece que el tema de la corrupción va siempre un poco de la mano de, yo digo el refrán español de ponme donde haya que de coger, ya me encargo yo. Pero, ¿por qué pasa eso a estos niveles? ¿No tienen miedo al qué pasará? ¿No son igual, o es que son muy laxas las leyes que no meten preso directamente al que se le pille con la mano dentro de la cesta del pan, por hablarlo de forma coloquial? Sí, yo pienso que hay un nivel de impunidad que es muy preocupante y nos faltan ciertas piezas legislativas que son importantes. Por ejemplo, y aquí entrando en un tema de mis propuestas, porque otra cosa es el programa de gobierno de Guillermo Lasso, que tiene 4 ejes que son fundamentales: crecimiento económico, reforzamiento institucional, estabilidad política y aumento en el nivel de cobertura de los servicios públicos. Son los 4 grandes ejes del programa. Pero dentro de eso, a mí personalmente, ¿cuáles son las leyes que me interesan? Me interesa, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, que desde mi punto de vista es una ley fundamental justamente para cortarles las uñas a los malos políticos y a los corruptos. La Asamblea ha venido dándole la vuelta a este tema de la ley de extinción de dominio, pero finalmente se quedaron en el segundo debate y no la terminaron adoptando. Se fueron ya de vacaciones, van a volver ahora en enero, pero no han adoptado la ley de extinción de dominio, y si es que la adoptan, hay que ver si lo hacen con una ley descafeinada, que tenga normas más bien líricas sin capacidad de llevarlas a la práctica, o con leyes verdaderamente importantes como puede ser el criterio de atemporalidad, como puede ser el criterio de la declaración juramentada. Es decir, yo soy abogado y sé cuando una ley es simplemente una declaración de buenas intenciones o cuando una ley sí pone justamente el dedo en la llaga. Entonces, claro, eso para mí es un tema fundamental de la ley de extinción de dominio. Claro, es muy fácil hacer una ley, pero si luego no la dotas para que se cumpla esa ley, es muy fácil que la ley quede ahí encima de la mesa y no tenga repercusión, que es lo que pasa en muchos casos. Es decir, hemos hecho la ley, hemos cumplido con la propuesta, pero esta ley que necesita agentes para que se cumpla la normativa, pues no les ponemos. Eso es una cosa que no solo pasa en Ecuador, créame. En cuanto a esa propuesta interesante. En el tema de salud, por ejemplo, una de las cosas fundamentales que nos parece a nosotros es que el IES, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la institución principal que da seguridad social de naturaleza pública en el país, para nosotros el IES debe funcionar de manera autónoma. Hasta ahora ha venido siendo manejada por el gobierno y eso lamentablemente la ha convertido en la caja chica de los gobiernos. El IES maneja la masa monetaria más interesante y más gruesa del país, porque todos los días tiene cotizantes, todos los días tiene gente que aporta. Pero lamentablemente los objetivos políticos de los gobiernos terminan dejando permanentemente desfinanciada la institución y terminan teniendo problemas no solamente para sus prestaciones de los seguros médicos y de las atenciones médicas, sino también para las pensiones de jubilados. Uno no puede ser que alguien cotice 20, 30 años de su vida y luego reciba una pensión de $200 al mes. Es una vergüenza, es una vergüenza. ¿Y eso por qué pasa? Porque el IES es una institución que está permanentemente desfinanciada. ¿Por qué? Porque sus 3 integrantes de su consejo de administración terminan haciendo todo lo que decide el gobierno, ya que el representante del gobierno es el que por ley es el que preside ese consejo de administración. Eso tiene que cambiar. Nosotros estamos proponiendo que de esos 3 integrantes, que es uno por los empleadores, otro por el gobierno y otro por los afiliados, pase a 5, que sean 2 por los afiliados, 1 por los jubilados, 1 por el gobierno y otro también que sea integrante por los empleadores. Pero que entre esos 5 sean los que decidan a quién ponen como presidente de ese consejo de administración. Así vamos a lograr que el IES ya no tenga un funcionamiento tan politizado, sino que sus objetivos sean más técnicos, porque no solamente se trata de financiar el sistema de salud, también se trata de colocar esos dineros en el excedente que tienen con la mejor tasa de inversión y con la mejor tasa de retorno dentro del sistema financiero para poder abrir un mercado de capitales. Si ellos colocan el dinero, todo el mundo sabe que esto de los mercados de capitales es una especie como de alquimia, que la conocen algunos eruditos y pare de contar. Pero hay gente que lo sabe, hay gente técnica que sabe dónde colocar esos valores. Entonces no podemos permitir que el IES siga siendo politizado y manejado por la autoridad gubernamental. Tenemos que lograr un funcionamiento
de otra naturaleza y sobre todo con objetivos autonómicos que sirvan para fortalecer a la institución. Porque fortalecer a la institución es fortalecer el sistema de salud y fortalecer un esquema de inversión sano para el país. Créame que es cuando le digo que es una propuesta excelente. Es la primera vez que yo escucho una propuesta tan buena. Obviamente, ojalá que esa propuesta también la aplicaran en España para dejar esa parcela, sobre todo a la gente de la cual se supone que es su dinero, que son los jubilados, que ya han aportado ese dinero que se supone que es suyo, para que ellos mismos velen por el gasto o no de ese dinero que ellos poco a poco han aportado a la seguridad social durante tantos años. Me parece una de las propuestas mejores que he escuchado. Llevo en política también muchos años, escuchando a muchos políticos, y sinceramente creo que es una muy buena propuesta. Ojalá tenga la suerte de sacarla adelante. En estos sectores tan importantes y de tanta gente es importante, pero ¿cuáles son, digamos, las propuestas hasta el final? Digamos, yo quiero esto. ¿En qué nivel las enumeraría usted? Si dijeran, solo puede aprobar 3 de todas las que lleva, ¿cuáles serían sus propuestas estrella? Yo creo que mi propuesta estrella sería la que acabo de describir ahorita, que tiene que ver con la autonomía del IES. La segunda sería la de la reactivación económica. Yo tengo una propuesta para estimular la contratación del empleo joven y del empleo adulto, es decir, de chicos de 18 a 25 años que están dentro de la franja más desprotegida de la población económicamente activa, y las personas mayores de 50. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que cada empresa que contrate a una persona en esta franja de edad de 18 a 25 o de mayor de 50 tenga un descuento tributario en el pago de su impuesto a la renta al final del año. Lo que estamos haciendo ahí es estimular el empleo joven y el empleo adulto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las estadísticas que hemos visto, producidas por el mismo Banco Central de la población económicamente activa, la gran cantidad de despidos, alrededor del 70 o 80%, se produjeron en estas dos franjas de edad. Y eso nos hace mucho daño como sociedad. Porque primero le estamos impidiendo a un chico empezar a ganar algo de experiencia para que pueda llevar a cabo una vida productiva, y por otro lado, a las personas de mayor edad las estamos relegando casi a un confinamiento cuando todavía están en capacidad de producir. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que estas dos franjas sean reincorporadas de forma agresiva a un mercado laboral, y eso tiene que ser con incentivos tributarios, porque así con declaración de buenas intenciones tampoco se va a producir. Esa sería mi segunda propuesta. Y la tercera es la ley de extinción de dominio, que para mí es un tema fundamental, porque yo creo que el país, la Asamblea, debe mandar un mensaje contundente a la ciudadanía de que no va a alcahuetear nada a nadie y que tiene que actuar sin temor ni favor respecto de nadie. Correcto. Bueno, nosotros principalmente los seguidores que tenemos en Europa, pues obviamente, como bien usted sabe, son migrantes, y desde el gobierno de Guillermo Lasso, ¿qué propuestas a nivel genérico, ¿no? Porque se supone que esas propuestas las deben aportar los asambleístas que ocupen esos curules por el exterior, y tienen que quedar de acuerdo, entre comillas, para ver cuáles son las más beneficiosas y que las saquen adelante, como esa tan famosa y tan traída y tan hablada ley ecuatoriana del 4x4, o la de movilidad humana, que en estos últimos meses, por lo visto, ha estado en una rectificación, una modificación de la ley, porque parece que esa ley fue o muy precipitada o no se hizo bien, pero es muy denostada por los migrantes. ¿Cuál es, digamos, desde Ecuador, a rasgos generales, obviamente, porque usted no es un asambleísta por el exterior, pero sí, qué planes tiene Guillermo Lasso para que esa gente que ha decidido emigrar siga aportando ese granito de arena tan importante para la economía, como bien usted ha dicho, denostada de Ecuador? Bueno, yo creo que ahí hay varios temas. Por ejemplo, hay uno que es fundamental y que tiene que ver con los migrantes, y es el impuesto a la salida de capitales. Allí la otra tesis, la tesis correísta, ha dicho que quiere subir el impuesto a la salida de capitales del 5 al 27%. Eso es una locura, porque eso sería aislar al Ecuador en todo el esquema de ingreso y de salida de capitales al país, porque eso tiene un impacto tremendo y pernicioso. Imagínense si la Comunidad Europea hubiera sentado después de las dos guerras mundiales, no hubiera buscado el Tratado del Carbón y el Acero para luego derivar en la circulación de capitales, de bienes, de personas, de servicios, sino que hubiera hecho todo lo contrario por seguirse aislando. Eso es lo que están proponiendo ahora la otra tesis correísta. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, para justamente impulsar ese vínculo de los migrantes con el país,
buscar la desaceleración y la eliminación progresiva de estos impuestos perniciosos, como uno de ellos es el impuesto a la salida de capitales. Y obviamente también tenemos que buscar la manera de renovar los beneficios que tienen los migrantes para que ellos encuentren incentivos para regresar al país. A veces lo quieren hacer porque les conviene, a veces no lo quieren hacer y está perfecto porque al fin y al cabo es la libertad del individuo. Lo que tienen que ellos tener claro es que si regresan al país van a tener beneficios en su regreso, pero si se quedan afuera está bien también y no los vamos a penalizar por los ingresos que ellos quieran hacer llegar al Ecuador. Yo creo que ese es un componente bastante importante del plan de Guillermo Lasso, porque no hay que ser ciego para darse cuenta que en los últimos años el tercer rubro de ingreso de divisas para el país, con tantas crisis económicas que hemos tenido en el Ecuador, ha sido justamente el de los migrantes, y nosotros tenemos que fortalecer esa relación, sea que ellos se quieran quedar afuera del Ecuador aportando desde allá con su dinero y con su trabajo para el funcionamiento de la economía del país, o sea que ellos quieren regresar. Tenemos que hacerle la vida fácil y eso significa mayores libertades de circulación y de ingreso de bienes, de capitales y de servicios, de lo que puedan traer o sacar del Ecuador. Quizás, y no sé la ley en profundidad, quizás debía ser más laxo porque al final esa ley se hizo para proteger a un sector ecuatoriano, sector primario, sector de importaciones, pero no beneficia igual al común de los mortales que está viviendo y quiera mandar un coche, un carro que con 5 años en Europa funciona perfectamente, que lo pueda reportar para que tenga. Deberían darle una vuelta a ese tema, sobre todo en la próxima legislatura. Pues yo creo que es interesante porque conozco a muchos ecuatorianos que sufren esas necesidades y es el momento. Vamos a hablar de Correa, cómo no, y de Arauz. ¿Por qué un presidente que no se presenta, que está prófugo de la ley, tiene tanto poder político en Ecuador para decir a dedo, este es mi candidato, vótenle ustedes? Y obvio, salir en los carteles, porque lo que está haciendo Lista 1 es poner la foto de Correa como reclamo. ¿Por qué Correa sigue teniendo tanto poder después de que lleva unos años subido en Bélgica? Son 10 años con 100.000 millones de dólares al año. Algo de bien tiene que haber hecho. No mucho, pero algo de bien tiene que haber hecho con 100.000 millones durante 10 años. Es mucho dinero y es mucho tiempo. Ha habido personas, y yo lo digo, o sea, es un argumento pragmático, ha habido personas que con menos tiempo y con menos capacidad y con menos dinero han logrado mantenerse en la palestra política, y además hay otros que escandalosamente han estado presos 5, 6, 7, 8, 9 años en diferentes procesos y se han ido del país y luego han vuelto y siguen tratando de incursionar en la política y tienen su pequeña basecita chiquitita. El ecuatoriano es generoso y a veces nosotros olvidamos con facilidad. No sé si nos gusta darles oportunidades a las personas reiteradamente, pese a que de forma continuada nos han fallado. Pero en Ecuador nadie nunca está muerto totalmente en política, ni el peor de los déspotas. El desafío es lograr construir verdaderamente una propuesta que se mantenga en el tiempo y que más allá de que las personas cambien, pueda lograr un proceso de transformación del país. Ese es para nosotros el desafío importante en el movimiento, creo. Pero estamos claros que hay otros actores políticos que, pese a no haberle hecho bien al país y haberlo sumido en la peor de sus crisis, conservan un cierto porcentaje de apoyo y estamos claros que contra eso tenemos que luchar. Francisco, dos cosas. Una de las propuestas de Guillermo Lasso es la atracción de inversión extranjera de empresas. ¿Usted cree que eso será fácil después de esta imagen que se tiene de Ecuador? Porque obviamente 10 años, una imagen exterior dañada, y le hablo con los ojos de un europeo que lo poco que nos ha saltado la información pues no eran cosas verdaderamente buenas. Las noticias normalmente las que más viralidad tienen pues son las malas, pero hemos visto desde el terremoto cosas que han pasado en Ecuador que estaban igual a los políticos, a los ciudadanos europeos o a los ciudadanos de otra parte del mundo que nos puedan ver, obviamente que hablen español, pues lo ven raro, ¿no? Un poco todo eso que se pasó en el terremoto con las infraestructuras que sí que hizo, pero se cayeron, y de ahí para adelante, toda esa imagen, ¿no cree que le va a costar a su candidato, a su presidente, a Guillermo Lasso, lavar un poco esa imagen para que
para captar inversión extranjera? Sin duda, fácil no va a ser, pero yo ya también he aprendido en política que cuando uno hace bien sus deberes, encuentra apoyos. No creo que va a ser fácil. Guillermo Lasso, aparte de las diferentes, los diferentes atributos de su personalidad que lo diferencian de otros candidatos, tiene una cosa que también es bien importante, que no la tienen los otros. Tiene buenas relaciones internacionales. Él, como también ya ha desempeñado cargos públicos y siempre se ha mantenido muy activo a nivel internacional, asistiendo a foros, a conferencias, a seminarios, estando en permanentes procesos de formación y de preparación. Él tiene un network de trabajo a nivel internacional bien importante y yo pienso que con la llegada de él al poder se pueden recomponer algunas cosas en muy poco tiempo. Y obviamente eso tiene que ir acompañado de acciones concretas del Ecuador y decisiones concretas del Ecuador de mandar señales a los mercados internacionales y a los líderes internacionales de que esta vez estamos haciendo las cosas bien y que vamos a trabajar en serio por sacar adelante al país. Yo creo que con esos mensajes uno puede lograr en un tiempo prudencial de 3 a 6 meses resultados muy importantes que puedan ser beneficiosos para la gestión. Pues doy fe también en esta ocasión, porque tengo datos de primera mano. Yo incluso llevo viviendo toda mi vida prácticamente en España y he conocido al expresidente Aznar un día con Guillermo Lasso en Madrid, en una ponencia con otros líderes políticos también de Ciudadanos, y sí que le hemos acompañado para cubrir la noticia en 2 giras europeas, porque hay que decirlo, lo bueno y lo malo. De momento, malo no tiene porque no ha gobernado. Bueno, hay una sombra que viene hablándose durante años del feriado bancario, pero es algo que en las redes sociales está a la orden del día, que es la desinformación. ¿Por qué cree usted que es más fácil engañar a la gente que decirles la verdad? Porque hay, lamentablemente, políticos que se entrenan para eso todos los días. Desarrollan el arte del engaño y del amago, como decimos en términos futbolísticos acá. Te amagan para la izquierda, se van para la derecha o viceversa y luego no sabes cómo mismo van a hacer. Es muy difícil hacer política con transparencia, es muy difícil hacer política con las manos por delante, hablándole de frente a la gente. Pero al final yo digo, la diferencia entre nosotros como movimiento y otras organizaciones políticas es que nosotros caminamos tranquilos por la calle. Hemos desempeñado cargos públicos y nadie puede reprocharnos nada, ni una sola acción indebida en el ejercicio de los diferentes cargos. Guillermo Lasso ha tenido varios cargos, fue gobernador también, de hecho, de la provincia del Guayas, dirigió la Fundación Terminal Terrestre, ha estado en ministerios, y nadie le puede reprochar ninguna acción indebida. Y yo creo que esa es una hoja de vida que también vale a la hora de decidir. Claro, las cosas toman su tiempo y los procesos políticos no son cosas que se montan de la noche a la mañana. Mentir es fácil, destruir también, exacerbar el odio y las divisiones entre clases sociales en un mismo país es fácil. Eso forma parte del ideario populista y demagogo que tantas veces nos ha hecho daño en América Latina. El otro camino es un camino un poco más tortuoso, es un camino un poco más dilatado y a veces no hay garantías de que uno pueda llegar. Pero y el que llega, sí se van a poder hacer cambios, porque con la misma hoja de transparencia, de claridad y de seriedad de intenciones que uno es la que propone a la gente para tratar de llegar, si la gente lo avala, como estamos con mucha confianza de que esta vez sí será, estamos convencidos de que podemos hacer e impulsar cambios verdaderos para el país. Quizás lo dice por estas propuestas que al candidato por la lista 1, digamos, el candidato correísta, para que nos entiendan la gente que no sea ecuatoriana, ¿hay dinero para pagar a 1 millón de familias $1.000 en la primera semana? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De los celulares de la minería inversa o Ecuador tiene para afrontar eso? Eso no es cierto, si nosotros ni siquiera imprimimos moneda. Por último, que hubiéramos podido imprimir moneda, pero eso se acabó hace ya 20 años. Entonces no es cierto. Le puede pasar el caso de Venezuela, que ellos imprimen tanta moneda que van a acabar ellos solos con el Amazonas, porque claro, imprimen tanta moneda para comprar una barra de pan o 1 litro de leche, que al final sí, se puede hacer moneda, pero realmente si no tiene con qué competir esa moneda es papel vacío. Yo en el 2009 ya me tomaba en Venezuela cervezas por 5.000 bolívares. Igual, pues... Y yo le digo algo, eso es lo que el ecuatoriano no quiere. El ecuatoriano no quiere volver a otra moneda que no sea el dólar, porque en ese momento
En ese momento nos entregamos en pies y manos a las manos de los malos políticos, que el día de mañana hacen emisiones inorgánicas y el dinero se convierte en basura, que más utilidad tiene para ser utilizada, y discúlpeme la vulgaridad, como papel higiénico que como cualquier otra cosa, o para envolver pescado. Entonces nosotros no podemos caer en eso, y la gente lo sabe. El candidato de la lista 1, el candidato correísta, ha hablado de desdolarización. El candidato de la lista 1 ha hablado de pagarle a no sé cuántos millones, a 1 millón de familias, me parece, $1.000 la primera semana de gobierno. El candidato de la lista 1 ha hablado de sacar oro de los celulares para poder reemplazar los procesos extractivistas mineros en el país. Todas esas son tonterías que no resisten el más mínimo análisis y que además han llevado a la desgracia de los pueblos. En el caso, como usted bien dice, Juan Carlos, de Venezuela, todos conocemos a venezolanos, porque Guayaquil está plagado de venezolanos, muchos de ellos trabajando, pero otros tantos en semáforos, pidiendo caridad, otros lamentablemente han delinquido. ¿Por qué? Porque los malos políticos en ese país los convirtieron en los mendigos de Latinoamérica y salieron en una diáspora para ver cómo se procuraban algún ingreso. Y nosotros los ecuatorianos no queremos que eso nos pase a nosotros. Por eso es que tenemos que estar muy claros sobre cuáles son las mentiras que estos malos políticos nos quieren transmitir y las realidades que exige cualquier manejo más o menos responsable de la economía que nos permita a todos tener oportunidades y poder salir adelante. Vale, ya casi por último, ya nos quedan unos minutitos. ¿Por qué hay que votar a Guillermo Lasso? O sea, un resumen. ¿Por qué hay que votar a Guillermo Lasso? Porque es un hombre con una vida probada. Porque más allá de las palabras se las lleva el viento, pero las acciones son la referencia de cualquier persona. Y él tiene más de 45 o 50 años trabajando, dando empleo, creando empresas, desempeñando cargos públicos con seriedad, siendo honesto, siendo transparente, siendo coherente con sus ideas. Yo creo que ese es el tipo de perfil que necesita el Ecuador y ese es el tipo de país que nosotros queremos construir con esa clase de líderes. Es una persona como cualquiera que vino de abajo, que nadie le regaló nada, no nació en una cuna de oro como mucha gente pudiera pensar y ha hecho su dinero y su patrimonio trabajando honestamente en el país y dando empleo. Yo creo que eso es bastante porque hay que tener otra cosa clara. Ecuador no es un país, al menos hasta ahora, amigable a la inversión. Tiene un exceso de regulaciones, tiene un exceso de medidas y poder salir adelante en ese contexto no es una cosa menor. Me parece que son credenciales suficientes que le dan a Guillermo Lasso la potestad para reivindicar un único proyecto para sacar adelante el Ecuador y nosotros vamos a empujar con toda nuestra fuerza y con todas nuestras capacidades para que así sea. Bueno, pues Francisco, ha sido un placer haber hecho esta entrevista con usted y ya lo último, es la última pregunta que se hago a toda la gente. Llevo muchos años entrevistando, ya casi más de 25, y le suelo preguntar qué te gustaría que te hubiera preguntado que no te he preguntado, porque siempre se queda algo en el tintero y esa última baza siempre se la dejo como máxima a mi interlocutor, que en este caso pues eres tú. Bueno, me has preguntado por qué votar por Guillermo Lasso, pero no me has preguntado por qué votar por mí. Yo soy candidato a la Asamblea y me gustaría decirle a la gente que yo formo parte, aunque es obvio, pero igual hay que decirlo, yo formo parte del movimiento Creo, de la lista 21. Soy una persona como cualquiera, he vivido para la política, pero jamás de la política. He hecho mi vida como abogado y quiero servir a mi ciudad y a mi país. Yo creo que hay mucha gente como Guillermo Lasso o como yo, si me permiten hablar en primera persona, en el movimiento Creo que está comprometida con el progreso del Ecuador. Y sobre todo en las listas 21 sabemos que es el momento de la unidad del país. Sabemos que es una circunstancia histórica, queremos aprovecharla y la verdad que estamos seguros que podemos salir adelante. Pues Francisco, pues hasta aquí, gracias. Solo emplazarte, por si acaso, porque yo sé que tienes una agenda muy ocupada en entrevistas, emplazarte quizás para enero, para las últimas semanas, hacer otra pequeñita entrevista, quizás más corta, y hablando de cosas más concretas, si finalmente se prolonga el día de las votaciones. Y nada más, muchas gracias y esperamos que cualquiera de esos proyectos y de esas propuestas tan interesantes salga adelante. Nosotros no tenemos tiempo para más, gracias por habernos atendido y les emplazamos al próximo Punto de Mira. Todavía no tenemos confirmado el candidato que va a tener, o el asambleísta, o la entidad, no sé si es española o ecuatoriana, pero es que los días de Navidad, en las fechas que nos llevamos
es un poco difícil cuadrar agendas. Lo dicho, hasta el próximo programa, les esperamos, y a ti, Francisco, gracias y suerte en el proceso electoral de Ecuador. Muchas gracias, Juan Carlos, un gusto haber podido conversar contigo. La naturaleza siempre ha estado muy cerca para hacernos sentir que somos libres, para emocionarnos, para inundar de vida cada mirada y hacer de los instantes momentos que perduran en nuestra vida, momentos para saborear la tradición, las costumbres, para respirar espacios llenos de silencio que permitan renovar el espíritu y la mente, para explorar lugares llenos de nuestra historia, admirar el arte que fusiona perfectamente con paisajes infinitos. Ahora que no podemos viajar y hemos aprendido que las personas nos necesitamos. Ahora que vivir espacios cómplices es lo más importante. Es cuando nace una nueva oportunidad de compartir experiencias con las personas que amamos. Experiencias que nos harán sentirnos vivos otra vez. Muy pronto, volveremos a recorrer juntos lugares tan hermosos como la propia vida, la naturaleza y lo mejor que ha creado el hombre. Todos esos rincones de belleza están ahí, esperándote. Explora la montaña palentina. Otra vez empiezo a enloquecer. Esa mina cada rato me quiere ver. Lo que siente ella lo quiero saber. No quiero volver a caer. Cálmate, cálmate, piénsalo bien. Tantos días que hasta duele a la 100. Intenté sacarte y no lo logré. Pero Cáspita, ¿dónde está tu regalo? Si yo juraría que te has portado bien y traía aquí tu regalo. Vaya putada. Por lo que pueda pasar aún en Navidad, y como sabemos que este año ha sido muy duro, en vez de la clásica felicitación navideña, te preferimos mostrar mejor estas imágenes para que despidas al 2020 con una gran sonrisa. I am so excited. Today is gonna be so much fun. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres
eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti